Vamos de inmediato con lo anunciado, la entrevista que concedió hace algunos segundos el presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, a nuestra colega María de Jesús González. ¿Qué tal, amigos de TV Perú? Efectivamente, en esta ocasión conversaremos con el presidente del Consejo de Ministros, el señor René Cornejo. Premier, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en TV Perú. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, varios temas. Hace algunos días teníamos la visita del tremendo visionario en temas de desarrollo mundial, el señor Paul Krugman, en el que él mencionaba, por ejemplo, que una de las líneas matrices para el desarrollo de un país es, sin lugar a duda, la educación. En tal sentido, y desde el Ejecutivo, ¿la inversión en educación es suficiente? ¿Qué se proyecta en esta materia para nuestro país? Bueno, profundizar los cambios que se están haciendo y aportar a la mejora en la calidad de educación en todos los niveles, a nivel de lo que es profesores, enfatizando el tema de la evaluación, la capacitación. Se debe evaluar a más de 250.000 de profesores, 20.000 directores, a efectos que su trabajo pues sea más efectivo. Vamos a recuperar el atraso que hay en infraestructura, tenemos un enorme atraso, más del 10% del PBI, y esto ha supuesto un compromiso al interior del gabinete, en particular con Economía y Finanzas, para poder hacer un incremento de 0.25 de PBI, que es más o menos $500 millones por año, para poder recuperar el atraso que tenemos en infraestructura. Y a nivel de lo que son ya las clases mismas, lo que ya todo el mundo ve inmediatamente, es recuperar en la secundaria una secundaria a tiempo completo. Porque la verdad es que estamos con una secundaria a medio tiempo, donde los chicos están desde las 8 de la mañana hasta 1:30, 2, que no es suficiente para lograr los contenidos. Para este año vamos a tener 1.000 colegios ya con la secundaria, digamos, al tiempo que corresponde. Y otro de los aspectos que quizá en educación se tenga en cuenta es el tema de la comprensión lectora. Así es, efectivamente, y aunque hemos mejorado, ciertamente estamos muy lejos de lo que necesitamos, y coincidiendo con lo que mencionó Krugman, educación se ha constituido uno de los ejes vertebrales de lo que va a ser la acción del gobierno en esta segunda parte, y respecto a ese tema, como todos los demás, todos los elementos que comentaba van a aportar para hacer avances sustanciales. Bueno, y hablar del desarrollo de un país, y más aún de hablar de nuestro país, en el que las cifras macroeconómicas no son favorables a nivel de América Latina y de la región. El Perú es un país en línea de crecimiento, la inversión privada y la inversión en general, se habla mucho de la inversión, y más aún en estos días, que quizá no estamos al ritmo de otras épocas. ¿Qué luz nos puede dar en este sentido? Más bien allí una visión que creo que tenemos que felicitarnos como país. Efectivamente, a nivel internacional, nivel de crecimiento, a nivel global, países desarrollados, países emergentes, se ha reducido. Y a pesar de ello, nosotros seguimos con un gran dinamismo. En estos años hemos crecido una media de 6.1%, manteniendo la inflación por debajo del 3%. Y en el año 2013 hemos batido el récord de la inversión en el país, más de $56.000 millones, que es más del 27% sobre el PBI, que es una cifra que era absolutamente impensable hace muy pocos años. Y esto pues refleja la confianza, refleja el compromiso que hay de los inversionistas nacionales y extranjeros, y esto va a seguir impulsando el crecimiento. Y la revista The Economist hace pocas semanas indicó que en el Perú lo que se espera pues es un crecimiento por encima del 6% en los próximos años, cifra que el día de hoy es muy difícil, de hecho nos permite colocarnos siempre entre los primeros puestos de crecimiento a nivel de América Latina. El 6% es una cifra bastante, digamos, auspiciadora para el Perú, pero esto iría de la mano, entiendo, con mejorar las condiciones y la calidad de vida de los peruanos. Por ejemplo, en materia de generación de empleo. Por supuesto, cuando vemos las cifras, en los últimos 2 años se ha reducido el empleo de un poco más de, o cerca del 10% a poco menos del 8%, es decir, el desempleo se sigue reduciendo, los ingresos reales se están incrementando, y a nivel de un tema que se ha mencionado mucho, la remuneración mínima vital, en estos 2 primeros años se ha hecho un incremento de 150 soles, que para ponerlo en perspectiva, durante el gobierno del presidente Toledo se incrementó 90 soles durante toda su gestión, y durante el gobierno del presidente García se incrementó 100 soles en toda su gestión. En los 2 primeros años hemos hecho un ajuste de 150 soles, y por supuesto es un tema que sí tiene un seguimiento técnico. En este momento está en el Consejo Nacional del Trabajo, y cuando esa instancia técnica termine su trabajo, el Ejecutivo lo evaluará, y con responsabilidad pues evaluaremos el hacer un ajuste si esto corresponde. Ahora, cuando hablamos de calidad de vida, yo le preguntaba antes, ¿qué relación podemos entender los peruanos entre la mejora de la inversión, entre el descenso del desempleo en el Perú con las condiciones de vida, por ejemplo, de no tener o de contar, o de qué proyección se maneja de contar, por ejemplo, con servicios básicos impostergables como el agua? Usted ha manejado un ministerio como es el de vivienda, en el que además se maneja saneamiento, se maneja agua potable. ¿Qué podemos esperar
esperar y qué mensaje hay para los peruanos que no cuentan todavía con agua en el país? Pues unas mejoras cuantitativas y cualitativas. Estamos invirtiendo una cantidad, en el caso de saneamiento en concreto, en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, hasta que dejé el ministerio hace poco tiempo, ya habíamos superado todo lo que se había hecho en todo el gobierno anterior, todo el quinquenio, con lo cual esperamos durante nuestro gobierno más que duplicar lo que se hizo en esa etapa. Y en el ámbito rural vamos a hacer un incremento que para final de gobierno va a ser al menos 3 o 4 veces lo que se hizo en el quinquenio anterior. Esto en cuanto a cantidad, que significa incrementar la cobertura. Pero más un tema de calidad que yo creo que es incluso más importante. En saneamiento rural, los planes previos de infraestructura significaban ponerle una conexión de agua en la puerta de la casa a las viviendas en el ámbito rural. Lo que sucedía en la realidad es que estas familias que no tienen recursos o en el área no hay los técnicos necesarios, el punto de agua se quedaba en la puerta y nunca tenían el uso realmente del agua. Por eso es que ahora nuestras intervenciones consideran incorporar dentro de lo que es la intervención del Estado, ponerle un baño como corresponde, con su inodoro, su ducha, su lavabo, de modo tal que efectivamente el agua cumpla con su propósito, que es de mejorar la calidad de vida a través del tema de salud, a través del tema de higiene, y con ello pues se tiene ganancias en todos los aspectos, no solamente de salubridad, sino en educación y otros más. El agua en su calidad, además de bien público. Ya que menciona el tema de salud, que va directamente con el tema del agua, además, ¿cómo se va a trabajar en el tema de salud? ¿Qué se tiene proyectado en esta parte del gobierno en la que le toca a usted manejar el Consejo de Ministros, que es un Consejo de Ministros eminentemente técnico, pero que naturalmente quisiéramos que nos comunique, por ejemplo, en materia de salud, ¿qué espera, qué debe esperar el pueblo peruano? Más que esperar, te comento y comparto lo que ya se ha hecho. Se inició el año escolar y con este inicio del año escolar hemos incorporado a 800.000 niños que están en el ámbito del Caliwarma para que tengan cobertura dentro del Sistema Integral de Salud. Para este año vamos a lograr una cobertura universal. Toda madre gestante tenga una cobertura. Y en temas que son intersectoriales, se está trabajando en la incorporación de pequeños empresarios que están en el régimen único simplificado y tenemos para este año la meta de incorporar 500.000 de pequeños empresarios a través de un mecanismo que automáticamente, cuando se incorporan al RUS, automáticamente, con pago de 20 soles mensuales, ya están en el Seguro Integral de Salud y con lo cual estos impuestos que están pagando a ser formales ya tienen un beneficio que es una atención de salud a través de este sistema. Que bueno, además de, hemos visto al presidente presentar nuevas infraestructuras en salud, que bueno, que se logre masificar aún más los servicios de salud. Hablaba usted de este trámite único. Antes, y no puedo dejar de mencionarle el tema de este propósito que se ha puesto el gobierno en relación a la formalización de los mineros informales. No es cierto, hay un proceso en este momento en el país, antes tomaba 275 días, me parece, la formalización, hoy con la ventanilla única está entre 60 y 70 días. Hay ya un proceso de un número importante de mineros en el proceso de formalización con una comisión técnica. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, vamos a seguir avanzando. Efectivamente, este es un tema que tenía ya décadas. Las zonas en las cuales estamos formalizando ya era, digamos, lo normal era esta situación de informalidad que generaba una serie de problemas donde los principales afectados eran los propios mineros que tenían condiciones de vida que no eran adecuadas, además que estoy seguro no era parte de su intención, pero generaban otros problemas de delincuencia, generaban contaminación. Este proceso estamos avanzando, ya estamos a punto de cerrar una primera etapa el 19 de abril. Vamos a continuar trabajando con los mineros informales, los mineros artesanales para acompañarlos en un proceso de saneamiento. Y en el camino hemos encontrado dificultades que son las que han motivado que algunos grupos pues requieran de una atención especial. Esa atención especial la estamos conversando, la estamos comprometiendo y por ello aprovecho esta entrevista. La invitación al diálogo está garantizada por parte del gobierno. Absolutamente, no solo el diálogo, sino para trabajar mano a mano allí, hacer un llamado a los mineros artesanales, a los mineros informales, sobre todo en las zonas de Arequipa y de Puno, con quienes tenemos un diálogo, pero que lamentablemente algunos grupos que están más bien con la minera ilegal están planteando medidas de fuerza. Que le pongan esas medidas de fuerza, nosotros tenemos toda la vocación de seguir trabajando con ellos, tenemos soluciones a las temáticas planteadas y tengan la plena seguridad de que vamos a incorporar sus planteamientos, vamos a incorporar sus problemáticas, porque acá el empeño es el de trabajar de la mano, trabajar codo a codo para que esa formalización
permita lograr los objetivos que tenemos, y es que estas familias mineras tengan las condiciones de trabajo, las condiciones de vida que ellos aspiran, que con el trabajo duro que tienen día a día se merecen, y que por parte del Estado aportemos a eso y con esto tengamos pues condiciones adecuadas para estos peruanos. Muy bien, bueno, le deseamos todo tipo de éxitos en esta gestión, en este propósito. Hay muchas cosas seguramente en las que se seguirá trabajando y, por ejemplo, con esto quisiéramos terminar. Usted ha señalado siempre que está garantizada la situación de tender puentes con las fuerzas políticas, de apertura total, sobre todo al diálogo. Efectivamente, y esto es necesario porque las agendas que debemos trabajar son agendas que van más allá de nuestro gobierno, son agendas que deben ser continuadas por el próximo gobierno y por los próximos gobiernos. Tenemos retos muy grandes en estas temáticas que hemos priorizado en nuestro gobierno, que es educación, salud, seguridad ciudadana, donde hay muchas cosas que compartir, y en el tema de inversión, que son ejes prioritarios, que creo que por supuesto no menoscaban las agendas sectoriales en otros temas. Por tanto, estos puentes que están siendo tendidos van a ser priorizados, y vamos a tener un diálogo que permita que todos trabajemos de la mano conjuntamente en lo que interesa, en la política grande, que es la política que compromete a todos que estamos en el Estado y que están en la vida política, que es la de trabajar por los ciudadanos del Perú. Muy bien, muchísimas gracias, señor presidente del Consejo de Ministros, por esta conversación. Estuvimos conversando con el señor René Cornejo, presidente del Consejo de Ministros. Siga usted con TV Perú, que es mucho más que ver. Bien, teníamos entonces las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, en esta entrevista, donde da cuenta de algunas acciones claras desde la presidencia del Consejo de Ministros, pero sobre todo se ratifica en la posición de que este 19 de abril culmina el plazo, se vence el plazo en esta primera etapa de formalización de los mineros informales, y todo hace indicar que no hay marcha atrás.